un plan. Todavía no lo ha ejecutado. Está en la eternidad, solo la Trinidad. Y decreta a Dios. Arma un consejo, por eso se llama su consejo. Es como que se juntaron solo tres, nadie más, porque habían solo tres. Se junta el Padre, el Hijo, y llaman al Espíritu Santo y se juntan, y idean, piensan algo. Eso es llamado el decreto de Dios, es llamado su propósito, es llamado su consejo. Y es algo que evidentemente nosotros no tenemos nada que ver, eso es en la eternidad, y Dios está simplemente planeando. Dios está diciendo, esto va a ser así. Ese es el decreto. La providencia es cómo lo hace. La creación es qué es lo que Él decretó que haría. La redención es qué es lo que Él decretó que haría. La providencia, cómo lo va a hacer. Pero el decreto no es ejecutar. El decreto es planear. El decreto es propósito. El decreto es consejo. El decreto es la decisión que Él tomó y que planificó a hacer. Y lo primero que dijo, voy a hacer la creación. Él determinó crearnos. Hermanos, el tema es que Él también determinó, hizo seguro, planeó en su propósito, decretó por lo tanto la caída. La caída. Él decretó e hizo segura también la redención. Está decretado, está escrito. Ahora, hermanos, lo tremendo de la doctrina que nos compartió el hermano Daniel es que no solo son las cosas grandes, son todas las cosas. El pajarillo, a mí este versículo no me gusta mucho, eso de los cabellos contados, no me gusta mucho ese versículo, pero está. O sea, todos mis cabellos están contados y no cae uno a tierra. No, esos son los pajarillos, perdón. Pero Dios está, por lo tanto, Dios planeó, hermano, decretó, hizo seguro, por lo tanto, todas las cosas. No solamente la salvación de los hombres, todas las cosas, grandes y pequeñas, Dios las decretó. Por ahí Daniel intentó explicarnos la diferencia entre que Dios mirara y que Dios decretara presciencia. Él tiene una presciencia, Él tiene un preconocimiento. ¿Qué significa eso? Él conoce lo que va a ocurrir, ¿cierto? Pero ¿por qué conoce lo que va a ocurrir? Porque lo decretó, no porque lo vio. Él conoce no porque lo vio, Él conoce porque Él decidió que así iba a ser. No porque lo vio, conozco porque yo decidí que fuese así. Y si Él decidió que fuese así, Él iba a tomar los medios, Él iba a actuar de tal forma que se cumpliese todo lo que Él decidió que se iba a hacer. Hermanos, y para eso hay que ser un Dios omnipotente, omnisciente, soberano. Él dijo, voy a hacer esto, y lo que Él dice se va a hacer de acuerdo a lo que Él estableció que se haría. Problemas con eso, hermano. ¿Lo reciben bien? ¿No tienen ningún problema con eso? A mí me surgen un montón de cosas cuando uno dice eso. Por ejemplo, la enfermedad, la muerte de un ser querido. ¿No les causa ninguna duda, ninguna inquietud? Porque yo, cuando venía del catolicismo, yo sabía que Dios existía y era bueno, y me amaba, pero yo sentía que Dios no me podía ayudar, no me podía ayudar. Entonces, si me pasaba algo malo, yo sabía que yo le iba a poder pedir a Dios que viniera a ayudarme y a recoger los pedazos de mi vida, y Él me iba a tratar de ayudar y consolar porque era mi buen amigo. Pero de repente la doctrina de los decretos me dice, no solo Él viene a ayudarte al final, sino que Él es, en última instancia, hermano, la causa, lo que se conoce como causa primaria de todo lo que me pasa. Hermanos, cosas buenas y cosas malas. Por eso Job dice,
¿voy a recibir de Dios solo el bien y no el mal? O por eso Job alaba a Dios y dice, a ver, Jehová Dios, o sea, me dio toda esta bendición y abundancia, pero Jehová Dios quitó. Él me dio, Él me quitó. Él me dio salud, Él me quitó salud. Él me dio mis hijos, Él me quitó mis hijos. Sea el nombre de Jehová bendito. Esas cosas, hermano, saltan a la mente del hombre. Y no solo las cosas malas, las enfermedades, las catástrofes, hermano, todo lo que se nos pueda ocurrir, todo está decretado. Y la última interrogante que les planteo es el tema del mal. Dios decretó el mal, Dios hizo seguro el mal, Dios permitió el mal. Sí. ¿Por qué? Conversábamos con el Nico hace un ratito antes de que comenzáramos. ¿Por qué? ¿Por qué permitió el mal, hermano? Porque aquí hay dos cosas seguras. O sea, o Dios creó, como creó y creó todo bueno y de repente se encontró con la sorpresa que Adán pecó. Y dijo, chuta, Adán pecó, tengo que hacer algo para arreglarlo. Así que voy a enviar a mi hijo a morir y a ver si arreglamos esto. Esa es una opción. La otra opción es que Dios de antemano, Él decretara la creación y decretara permitir la caída de Adán. Permitiera que el pecado fuese una realidad. Hermanos, y lo que enseña el decreto, lo que enseña la doctrina que nos enseñó Daniel es que Dios no tuvo un plan B, no fue una sorpresa, sino que Dios tiene todo escrito, inclusive Él permitió la entrada del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? A nadie se le viene esa pregunta. Eso es, ok, ese es el pecado, esa es la soberbia del ángel, pero estaba escrito. Estaba escrito. ¿Por qué? Hermano Ángel. ¿Y por qué? ¿Por qué? Para su gloria. Ustedes saben que Dios es sabio, ¿se acuerdan la sabiduría de Dios? ¿Qué decíamos cuando hablábamos del atributo de sabiduría de Dios hace 5 años? Que Dios escoge los mejores medios, ¿para qué? Para los mejores fines. Dios sabio, 10 posibilidades. Dios va a escoger, como es un Dios sabio, el mejor fin. Y Él va a escoger también el mejor medio para lograr ese fin. Y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. El tema es que yo a veces no lo sé, pero nos asiste la fe, hermano, de que todo lo que Dios hace es bueno. ¿Creen eso ustedes, hermano, no? Bueno, si no lo creen, vamos a estar estos 2 días hablando de estos temas. De estos temas. Para complementar esto y de paso ayudarme, porque mañana se los voy a decir otra vez, pero mañana los interrogo. Sobre lo que nos habló el hermano Gabriel, sobre panteísmo, deísmo y teísmo. Entonces, hermano, ¿qué dice el deísmo? ¿Alguien se acuerda lo que nos dijo del deísmo? ¿Cómo? Ok. Deísmo reconoce que hay un Dios. Dios creó todas las cosas, pero se fue. O algunos lo dicen así, Dios creó todas las cosas como que si fuera a echar a andar un reloj, una máquina. Hace echar a andar el reloj empieza a correr y lo dejó y Dios se retiró. Y por lo tanto, hermano, ¿cuál es el punto de esto? Es que todo lo que ocurra en la creación, ¿de quién sería causa? Dios no está, Dios se retiró. Del hombre, del destino, de la suerte, de las consecuencias de mi pecado, las consecuencias del pecado del Nico me caen sobre mí. Pero Dios, ¿dónde está? Dios no está, Dios se retiró. Las únicas causas son nuestras causas. Eso diría el deísmo. Ahora, ¿qué dice el panteísmo? ¿Qué dice el panteísmo, Leo?
¿Ok? Que Dios es todo. No diferencia, no distingue a Dios de su creación. De hecho, no lo reconoce como el Dios creador, sino que dice, a ver, todo lo que hay es Dios. Dios es todo y todo es Dios. Eso dice el panteísmo. Y por lo tanto, todo lo que ocurre acá, ¿de quién es causa? ¿Quién es el responsable de todo lo que ocurre acá en el panteísmo? ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Porque es solo Dios. No hay causas secundarias, no hay una decisión moral. No, es Dios. Y en el deísmo, ¿quién sería el responsable? ¿Quién sería la única causa? Nosotros, los hombres, la creación. Hermanos, ¿qué enseña el teísmo? El teísmo enseña, Dios creó, y cuando nos creó, hermano, nos creó con unas ciertas características y potencias. Entre esas tenemos la posibilidad de elegir moralmente. Elegimos libremente. Nuestras decisiones son reales. Nuestras causas, las cosas que hacemos son reales. Hermanos, pero eso sería deísmo. Estoy hablando de teísmo. Las causas secundarias son reales, pero Dios, aunque se distingue, está presente como causa primaria de todas las cosas. Así que no es deísmo, solo causa secundaria. No es panteísmo, solo causa primaria. El teísmo enseña que hay causa secundaria, pero hay causa primaria también. Un ejemplo de eso, Judas, ¿se acuerdan de él? Estaba absolutamente escrito que Judas era el hijo de perdición. Estaba escrito. Está escrito, es imposible que no ocurriera. Él era el hijo de perdición que iba a entregar al maestro. Era el consejo soberano de Dios que así fuera. Sin embargo, Judas es totalmente responsable de entregar al Hijo de Dios. Mejor le fuera no haber nacido. Es responsable porque las causas secundarias son reales. La gente es responsable por sus acciones. Hermanos, pero aún así, Dios, de alguna forma omnipotente, hermano, es capaz de hacer segura las acciones libres de los hombres. Lo digo de nuevo. Dios, de alguna forma omnipotente y soberana, es capaz de gobernar todo, dirigir todo, decretar todo, sin pasar a llevar las decisiones libres de los hombres. Y por lo tanto, Judas libremente decidió pecar y recibió condenación por su pecado, pero Dios nunca dejó de estar en control. Todo lo que ocurrió estaba escrito. ¿Puede creer eso o no? Bueno, lo dice la Biblia. Está muy claro, hermano. Muy claro. Eso es lo que pasó con la traición de Judas. Y Dios se muestra allí soberano en eso. ¿Pecaron los hermanos de José al entregarlo, al querer matarlo, al venderlo? ¿Pecaron? ¿Fueron responsables de eso? Ellos son las causas secundarias totalmente responsables de eso. Pero Dios viene luego y se manifiesta como aquel Dios que controla y que gobierna todo. Y José reconoce, dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes me quisieron hacer mal y me lo hicieron, pero fue Dios quien me envió. Así que la causa secundaria es real y son responsables por sus hechos, pero Dios se mantiene soberano, gobernando, orquestándolo todo, hermano. Así que la soberanía de Dios se mantiene intacta, pero los hombres siguen decidiendo libremente también. Hay causa primaria, hay causa secundaria. ¿Amén? Ok. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Predestinación. ¿Qué es predestinación? Es que, antes de leer la definición formal, básicamente es que en el decreto, ¿quién sabe lo que era el decreto? ¿Carlita, el decreto? ¿Nico, el decreto? El propósito de Dios, el plan.
¿Cuándo fue el decreto, Carlita? Ya, pues eso es fácil. ¿Cuándo fue el decreto? ¿Ayer? En la eternidad. Antes, cuando Dios planeó todo, cuando planeó todas las cosas, hermano, grandes y pequeñas, todo lo que iba a acontecer en una sola visión, hermano, Él planeó también el asunto del destino de la salvación o la perdición de los hombres. O sea, aparte del decreto, que es de todas las cosas, hermano, también, si vamos un poquito más específicamente, la predestinación es el decreto, hermano, en relación a la salvación de los hombres. Y ahora tengo 3 diapositivas nomás, hermano, así que no nos vamos a complicar con eso. Eso dice. ¿Quién la lee? El Nico la lee, bien, léela. Predestinación, el consejo de Dios con respecto a los hombres caídos, incluyendo la soberana elección de algunos y la justa reprobación del resto. Cuando hablamos de consejo de Dios, yo resalté algunas cosas acá. Consejo de Dios, hombres caídos, soberana elección, justa reprobación. Lo primero, el consejo de Dios. Ya lo dijimos. Decreto de Dios. Dios en la eternidad planeando para la manifestación de su propia gloria todo lo que había de acontecer. Entre todo lo que planeó, Él planeó esto. ¿Qué planeó? El consejo de Dios, la determinación de Dios, el propósito de Dios con respecto a los hombres caídos. Hermanos, déjenme que les lea. Lo normal que a esta altura usted ya esté sintiendo cierto rechazo con lo que yo estoy diciendo. Eso es lo normal. Así que déjeme leerle las palabras de alguien que usted ama y que yo también, Jesús. Veamos qué dice. Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús orando dice a su Padre, le has dado potestad, me has dado el poder a mí, sobre todo para que dé vida eterna, pero dice, a todos los que me diste. Él habla de aquellos que el Padre le había dado. ¿Cuándo se los había dado? Se los había dado en la eternidad. Ya estaba escrito. Y se los dio en la eternidad. El Padre a Cristo le dio a sus hijos y le dio la potestad a Cristo de darle vida eterna a los que me diste. Y es por lo que me diste, por los que me has dado, a estos le daré vida eterna. Por esos oró el Señor y de hecho por ellos se santificó. Él dice, por ellos me santifico a mí mismo. ¿Por quiénes? Por aquellos que me diste. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el consejo, la decisión, el propósito, la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. De ellos dice Él que es la voluntad del Padre, que no se pierda ninguno, sino que Dios lo resucite en el día postrero. Por ello están en perfecta seguridad. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27, 29. Las ovejas de Cristo son escogidas de entre el mundo y les son dadas. Es Dios quien las escoge. Ellas no lo escogen a Él, sino que Él las escoge a ellas. Nadie puede ser añadido al número de ellas, y este número es ciertamente contemplado por Dios.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, y yo le resucitaré en el último día. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. A Dios pertenece quien vaya a ser traído al conocimiento salvador de la verdad. A vosotros, dice el Señor, os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Hermanos, por lo tanto, lo que vemos y vamos a ver después de eso es que hay una doble predestinación. Lo vemos, Él dice, estas son mis ovejas, y por lo tanto, dentro de una multitud de hombres caídos, Él dice, estas son mis ovejas, y por lo tanto hay una doble predestinación, porque Él dice, estas son mis ovejas, y cuando dice estas son mis ovejas, está diciendo, estas no son mis ovejas. Él está diciendo, los que vienen fueron los que el Padre me dio, y esos vendrán a mí. Y los otros no van a venir, porque el Padre no me los dio, porque el Padre no me los atrajo, porque el Padre no los contó como míos. Pero los míos oirán la voz y vendrán. Hermanos, así que hay una doble predestinación. Una predestinación para salvación y una predestinación también como reprobación, hermano. Lo vemos ahí. Ahora, hermanos, hablé de eso. Permítanme hablar de eso ahora. ¿Tendrá alguna importancia el que el decreto de Dios de predestinar sea una predestinación de hombres caídos? ¿Tiene alguna importancia eso? ¿Tendrá alguna relevancia el que la doctrina diga así, el consejo de Dios con respecto a hombres caídos? Porque no dice con respecto a la humanidad, no dice con respecto, hermanos, a seres morales. Él dice específicamente en la definición, el autor de esta frase, hombres caídos. Hombres caídos. Hermanos, eso es muy importante, porque si yo no entiendo que son hombres caídos de lo que estamos hablando, mi corazón se va a levantar en rebelión contra Dios y va a osar decir al Creador y soberano y todo sabio Dios, y va a decir, no, Dios es injusto. ¿Por qué salva a unos y por qué deja a los otros? ¿Por qué no les dio la oportunidad? No puede ser verdad esto, porque Dios sería injusto. Pero lo que dice la enseñanza y lo que enseña la Escritura es que se trata de hombres caídos. ¿Qué tan caídos, Leo, están los hombres? Completamente. No están atontados ni enfermos, están totalmente caídos. Se han rebelado contra Dios. Hermanos, constantemente se rebelan contra Dios. Todos los hombres, Dios los creó sin necesidad, sin obligación, los creó, los puso en el paraíso, le dio los mandamientos, y el hombre se rebeló contra Dios, mordió la mano del que le daba de comer. Hermanos, si constantemente el hombre dice, no hay Dios, otro dice, Dios existe, pero no estoy ni ahí con él, no lo considera, se rebela, y por lo tanto la Escritura dice, en Romanos 3, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, están todos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Bien, entonces, imagínense lo siguiente.
Todos nosotros, humanidad sin Cristo. ¿Qué merecemos, Pablito? Todos nosotros los que estamos aquí somos la humanidad, sin Cristo. Hemos pecado, nos hemos rebelado. Dios nos ha llamado a hacer el bien, hemos hecho el mal constantemente. ¿Qué merecemos, Pablito? ¿Merecemos la muerte, Mario, no? ¿Merecemos la muerte o no? ¿A alguien le cabe alguna duda? Hermanos, los ángeles cayeron y pecaron. No hubo plan de salvación. Dios actuó con justicia, hermanos, porque los ángeles pecaron. Los hombres pecamos. ¿Qué era lo justo? La muerte. Lo justo era la muerte. Y Dios podría no haber salvado a nadie. Y sería justo. Y manifestaría su rectitud y su ira santa y su justicia. Porque somos hombres pecadores. Pero nos ponemos, hermanos, y decimos, no somos tan malos, no somos tan pecadores, y nos ponemos como seres neutros o como seres buenos. Y por lo tanto, si Dios me condena y salva a otro, Dios está siendo malo, Dios está siendo injusto. No, hermano, eso es humanismo. Lo que la Biblia enseña es que todos merecemos el justo castigo de Dios. Todos. Así que lo extraño, hermano, no es por qué nos salva al otro. ¿Sabe qué es lo extraño? ¿Qué es lo que deberíamos preguntarnos? Es cómo Dios puede salvar a algunos. Pero pensamos al revés, ¿cierto? La predestinación, ¿cómo va a dejar de lado que Dios sería injusto? Hermanos, pensamos como hombres, como que nos creyésemos que tuviésemos algún mérito en nosotros, pero lo que la Biblia enseña es que merecemos el justo juicio de Dios. Hermanos, y la humanidad va directo al infierno con justicia. La humanidad va directo al castigo con justicia. Hermanos, pero lo que muestra acá que incluye la soberana elección. O sea, Dios viene y de esa masa caída ha decidido salvar a algunos. Hermanos, en esa masa caída donde estaba yo, que me levanté contra Dios, que me rebelé contra Dios y yo me decía morir, de repente he recibido la sublime gracia y Dios de en medio de esa generación corrupta, porque yo no soy bueno, Él me eligió y me sacó para vida, hermano. Me eligió a mí y dejó al otro. ¿Entiende? Eso es elección. Cuando escoge, necesariamente deja al otro. Eso es elección. ¿O usted cree en el universalismo? ¿Cree usted en el universalismo? O sea, que todos somos salvos. ¿Hay gente que se pierde o no? ¿Bueno, Juan? No hay perdón, estamos de acuerdo. Sí, no hay perdón como se blasfema contra el Espíritu Santo. Pero vamos a llegar a eso. Vamos a responder a eso. Pero permítame que les lea Romanos 10, 23. Quiero que usted lea conmigo Romanos 10, 23, ojalá la tenga. Vamos a leer Romanos 9 del 10 al 23. Con lo que yo ya les he dicho, vamos a leer esto. Les leo. Romanos 9, versículo 10 al 23. No lo vamos a explicar todo, pero quiero que lo leamos conscientes de lo que yo ya les dije. Esa es la idea, desde el prisma que les dije. Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, ahí está hablando, Rebeca tuvo 2 hijos, ¿cierto? ¿Cuáles son los 2 hijos de Rebeca? Isaac y Jacob. Ese es el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 11? Pues no
habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, hermanos, hay 2 bebés en el vientre de Rebeca. No habían nacido, no habían hecho ningún mérito, no habían cometido ningún pecado tampoco. Hermanos, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Qué dice después? ¿Quién tiene Biblia? No, ahí mismo, 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ok, entonces Dios se reserva en su soberanía escoger desde el vientre. ¿Por qué desde el vientre? Porque desde el vientre no habían hecho ni bien ni mal. Porque si van afuera y uno era bueno y otro era malo, y Dios escogía al bueno y dejaba al malo, entonces ¿por qué se llama? ¿Por qué Dios escoge? Dios escoge porque hay mérito. Pero Dios los escoge de antes de que hubiesen nacido, de antes de que hubieran hecho bien o mal. Y lo explica por qué o para qué. Para que el propósito de Dios, el decreto de Dios, la decisión de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. O sea, es soberana elección, le pertenece a Él la elección, hermano, de la elección de uno de esas personas en el vientre, sin bien y mal, le pertenece a Dios. Hermanos, y Dios lo ha hecho así, para que lo que permanezca sea el propósito de la elección del que llama, y no de nosotros, hermano. Por eso Dios lo hace así. Continuamos. Se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, hubo una decisión ahí, hubo una elección ahí. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué clase de amor es ese? Es un amor elector. Hermanos, es un amor que elige a Jacob. Hermanos, si la Biblia llega a ser tan enfática en esto que dice, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, ¿a qué se refiere con que lo aborreció? No que lo odió, a que no lo amó con este amor sublime, elector. Se ve la diferencia. A él lo amó y lo eligió. Por lo tanto, al otro lo dejó, al otro lo aborreció. Y continúe. Dani, ¿qué dice después del versículo 13? Que me estaba mirando con una cara de interrogante justo del versículo 14. Así que va a representar muy bien el versículo 14. Entonces, cuando uno ve a Dios actuando soberanamente, yendo aún antes del nacimiento al vientre y teniendo a 2 que no habían hecho ni bien ni mal, Él escoge. Y escoge así para que permanezca su consejo y que la decisión sea del que llama, no de nosotros ni por las obras. Hermanos, Él lo hace así y a Jacob ama y a Esaú aborrece. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dijeran todos los hombres? Hermanos, hombres naturales, sentados en la banca ahí de la iglesia. Mirarían al hermano Jaime y miraron a Pablo, hermano. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque eso es lo que se provoca, hermano. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué hizo el pobre Esaú? ¿Qué hizo Esaú? ¿O qué hizo Jacob? Hermanos, Jacob y Esaú son hombres caídos. ¿Qué merecía Jacob? ¿Qué merecía Esaú? El aborrecimiento de Dios. Hermanos, lo digo de nuevo. ¿Qué merecía Jacob y Esaú en el vientre de su madre, producto del pecado original y la caída, hermano? ¿Qué merecían? ¿Amor elector? ¿Qué merecían? Aborrecimiento, hermano. Los niños no nacen blancos y puros. Los niños nacen perversos, hermano. Raza caída,
con culpa, con pecado, con maldad. Por lo tanto, está mal que haya aborrecido Dios a Esaú, está mal. Pero uno cree que está mal. Uno se levanta y dice, qué injusto, Dios, ¿cómo va a aborrecer a Esaú si ni siquiera nacía? Hermanos, era justo que aborreciera a ambos. Lo raro, lo extraño, lo milagroso es que Dios haya amado a Jacob, teniendo culpa, teniendo maldad, teniendo pecado, pero aún así Él muestra su amor para con nosotros, porque nos amó siendo aún pecadores, hermano. Así que llama a Jacob, hermano, pero ¿qué se despierta? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué respondemos? En ninguna manera. ¿Y por qué respondemos en ninguna manera, hermano? Para hacerla fácil, porque estamos hablando de hombres caídos, no hombres santos, no dos bebés puros, no, hombres manchados, caídos, rebeldes que merecían el aborrecimiento de Dios, pero Dios vino y amó a uno de ellos, hermano. Así que, antes de seguir, hermano, fíjese en esto. Cuando de una multitud de hombres caídos, que merecíamos el justo juicio de Dios, la ira, íbamos todos al infierno y con justicia moriríamos. Hermanos, ¿qué recibe, hermanos, el que cae al infierno finalmente? ¿Qué recibe Esaú que fue aborrecido? ¿Qué recibe? Justicia. Justicia. ¿Qué recibe Jacob? ¿Qué recibe? Gracia. ¿Hay alguno de los dos que reciba injusticia? ¿Alguno de los dos recibe injusticia? Él recibe justicia, el otro recibe gracia. Pero Dios se mantiene justo. Dios se mantiene santo. ¿Entienden eso, no? Eso es pensar de una manera diferente a como piensa el humanismo, hermano. Esto es pensar de acuerdo a la revelación de la Biblia. Es pensar no de acuerdo a que el hombre es el centro y que el hombre es bueno, sino que pensar que Dios es el centro y que el hombre ha caído. Y por lo tanto, el hombre, al ser castigado, recibe justicia. El hombre, al ser salvado, recibe gracia. Dios muestra justicia, Dios muestra gracia. Nunca es injusto. Nunca es injusto. Siempre es justo. Siempre es santo. Así que, hermanos, continuamos. Y dice, pues a Moisés dice, ¿qué le dice a Moisés, Lucy? Entonces, explicando esto que estamos hablando, Pablo dice que Dios le dice a Moisés, ¿qué le dice a Moisés? Tendré misericordia ¿de quién? De quien yo tenga misericordia. Porque Dios se deja la prerrogativa, el derecho, hermano, la soberanía de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Esa es la respuesta de Dios. ¿Hay injusticia en Dios? No. Él se reserva el derecho de dos personas que con justicia deberían ser castigados. Él se reserva el derecho de salvar a quien Él quiere, de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y continúa, hermano, y dice, porque la Escritura, 16, así que, ¿quién podría leer el 16? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ok, entonces, si es así, si es en el vientre de la madre, si es antes de la fundación del mundo, hermanos, y si Dios, hermano, decide salvar a alguien, si Dios decide tener misericordia de alguien, y Él dice, y tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia, ¿de quién depende? ¿Del que corre? ¿Qué más dice? No depende del que quiere, ni del que corre. Y de hecho, ¿alguno quería? ¿Alguno corría? No. Y ahora tampoco, hermano. Ahora tampoco es del que quiere, ni del que corre.
¿de quién es la salvación? Dice ahí, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, ¿qué pasó con Faraón? Dios endureció a Faraón. Vamos a ver cómo lo hace. Dios endureció a Faraón, hermanos. Lo levantó en rebeldía. Hermanos, Faraón culpable de su rebeldía, pero Dios gobernándolo todo provocó. Y la Biblia dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón, lo levantó en esa rebeldía. ¿Para qué? ¿Para qué lo levantó en rebeldía? Hermanos, dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que tenemos a alguien que es el receptáculo de la misericordia de Dios y otro que es levantado para la ira de Dios, hermano. Eso es demasiado profundo. Y continuamos, de manera... ¿Qué dice el versículo 18? Hay algunos que les gustaría sacar Romanos 9 de la Biblia entero, pero está ahí. ¿Qué dice el 18, David? De manera y de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, la soberanía, el decreto de Dios es tan profundo que dice, de manera que Él, a quien quiere tener misericordia, la tiene, y al que quiera endurecer, o sea, dejar de este otro lado, endurece. Pero no solo endurece, sino que al endurecer, ¿para qué endureció? Para que mi poder sea manifestado ahí, para que mi justicia sea manifestada ahí. O sea, Dios se glorifica de todas formas, hermanos, incluso en eso, porque Dios está siendo justo. Hermanos, y no dejará pasar el pecado, Él debe actuar con justicia. Y cuando actúa con justicia, condenando, se revelan sus atributos de rectitud, de justicia, de ira santa, hermano. Pero también puede tener misericordia de algunos y mostrar su gracia y mostrar su amor. Y Él decide a quién quiere tener misericordia y a quién quiere endurecer. Hermanos, ¿y qué diría el 19? A ver. ¿A alguien no le está gustando? Vea lo que dice el 19. ¿Qué dice el 19? Pero le dirás, ¿por qué pues tu culpa? Porque ¿quién ha resistido a tu voluntad? Esa es otra objeción, que probablemente la veamos después. Entonces, si es así, como lo estamos diciendo, hermano, y Dios tiene a Faraón y a Jacob ahí, y Él tiene misericordia de él porque quiere, y a este otro endurece, entonces dice, a ver, espérate un poco. Si nadie ha podido resistir tu voluntad, si eres tan soberano y has decretado todo desde la fundación del mundo, ¿por qué pues inculpas de pecado a este hombre? Si nadie ha podido resistir tu voluntad. Hermano, esas son las objeciones que nacen en el corazón de un hombre cuando ve estos misterios de Dios, de un hombre natural. Veamos qué contesta Dios. Mas antes, y aquí se parece a la respuesta que le dio a Job, porque a Job no le dio ninguna respuesta así como, Job, no te preocupes, lo que pasa es que el diablo vino, me habló, y yo le permití. No, a Job le dijo, a ver, ven para acá, cíñete, a ver si sabes tantas cosas, ahora yo voy a hablar. Fíjese lo que dice acá. Señor, pero si tú eres tan soberano, ¿por qué inculpas? ¿Qué contesta el Señor? Más antes, o sea, antes que tú me vengas con esa crítica, antes que tú te levantes a cuestionar mi soberanía, mi santidad, mis propósitos, antes de eso dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, Dios le dice, yo soy Dios, no soy una criatura. Como dijo Gabriel, no me puedes sentar a mí en el sillón de los acusados y decidir si estoy actuando bien o mal. No, antes, ¿quién eres tú, oh hombre? ¿Y por qué dice, oh hombre? Porque está diciendo, yo soy Dios, tú eres un hombre. ¿Quién eres para que alterques con Dios? Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Puede un vaso de barro decirle a Dios? Hermano, y en este pasaje Dios se presenta absolutamente soberano, no da explicaciones de nada, no es condescendiente con nosotros, no me la hace fácil, simplemente dice, a ver, yo soy Dios, yo te creé, y si yo quiero hacer de ti un vaso para deshonra, ¿qué con eso? ¿Qué con eso? Si yo soy Dios y tú eres una criatura, hombre. Hermanos, si continúa sin dar explicación, porque eres rey y es soberano, y continúa y dice, o tiene potestad o no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, hermanos, el alfarero no tiene el poder de hacer una vasija, una copa de cristal fina para un fin y otra vasija diferente para otros fines. ¿Acaso no tiene el poder el alfarero de hacer eso? Sí lo tiene, hermano, y Dios se presenta como ese alfarero y por lo tanto dice, ¿y qué? Si Dios, hermanos, ahí te contesta Pablo, ¿y qué? Es que ¿cómo? ¿Y qué? Si Dios es soberano, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira santa, justicia de Dios, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias, por otro lado, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Hermanos, y Dios se presenta tan soberano, tan sublime, tan alto, hermanos, que no podemos dejar de perder de vista, hermano, que el versículo 21 dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Hermanos, es de la misma masa. Otra vez, de la misma masa. Un retiro que lo cerramos acá, no sé si retiro congreso. Estábamos terminando y hicimos un compartir acá, hermano. Ya habían mesitas con torta acá. Y nos pusieron una mesita adelante. Así que bajamos con David y compartimos en la mesita de más adelante porque era la más cerca. Y estábamos allí comiendo y se nos acercó Pablito, chiquitito, hace harto años. Estábamos con David, no sé si él se acordará, pero a mí me quedó marcado, hermano. Estamos comiendo ahí y él nos dice, ustedes están en la mesa VIP. ¿Cuál es la mesa VIP? La mesa de las personas importantes. Ustedes están en la mesa VIP. Y nosotros le dijimos, no, hijo. Y él nos dice, no, pues, dice, porque ustedes son del mismo barro. ¿Nos dijo eso? Nos dejó del mismo barro. Hermanos, lo sublime de esto es que somos del mismo barro. Merecíamos el aborrecimiento de Dios. Merecíamos la justicia de Dios. Y lo tremendo es que Dios haya de ese barro, hermano, haberme sacado y haberme convertido en un vaso de honra, hermano. ¿Entiende eso, no? Dios no pecó, Dios no es injusto al condenar, al aborrecer, al endurecer a Faraón, hermano. Es totalmente justo. Pero Dios es tan misericordioso, tan amoroso, hermano, que del mismo barro venir y rescatarnos a nosotros y salvarnos, hermano. Es una muestra de la sublime gracia de Dios, hermano. De unos manifiesta justicia, otros manifiesta misericordia, gracia, pero a ninguno muestra injusticia, hermano. Solo sus perfecciones, hermano. Y podríamos terminar hasta ahí, pero permítame que le dé algunos versos, hermano, y voy a cerrar algunas ideas, porque a veces uno cree que Dios
se convierte, hermano, de alguna forma en alguien. Cuesta entender por qué y cómo Dios endureció a Faraón. Así que voy a poner las otras diapositivas y vamos a ver cómo es que Dios obra, fíjese bien, de manera diferente. Porque el decreto de predestinación es un decreto, pero tiene dos lados. ¿Cuáles son los dos lados? Elección y reprobación. La pregunta que nos haríamos, ¿Dios actúa de la misma forma en ambos? No. Y vamos a ver cómo actúa en una, hermano, acá, soberana elección y en otro justa reprobación. ¿Qué es eso? Nada todavía, porque no, ahí sí. Ese es el decreto de la elección. ¿Alguien que lo pueda leer? Puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Ok. Ese es el decreto dentro de la predestinación. Esta es la elección, Mari, ¿cierto? Elección. Ahora, describe aquí ciertas cosas. Acto eterno, ya lo sabemos, ¿cierto? Antes, en el decreto global, digamos, acto eterno, ¿cierto? Acto eterno de Dios, por el cual, luego dice soberano beneplácito. Soberano beneplácito, hermano. Es una expresión, hermano, de que Él se levanta, hermano, como primero el creador, el dueño de nosotros. Él es el creador y por lo tanto Él es el alfarero. Él puede hacer lo que queramos con nosotros. Es soberano. Pero aparte de eso, hermano, cuando habla de su divino beneplácito, tenemos que entender que aparte de que Él dice, yo soy Dios, hermanos, todos nosotros estábamos reprobados. Y perdimos, por lo tanto, todo derecho a alegato. Tenemos que morir porque pecamos. Así que, si Dios es soberano, pero yo soy santo, yo le digo, a ver, a mí me corresponde que me abran la puerta. Porque yo tengo méritos para entrar, pero Dios ha hecho todo esto tan bien que ha encerrado a todos los hombres bajo pecado para tener misericordia de los que Él quiera tener misericordia. Así que Él es soberano y nosotros perdimos toda capacidad de queja. Todo derecho está perdido, hermano. Así que ahí está el soberano beneplácito y por lo tanto sigue sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano. Hermano, no hay ningún mérito visto de antemano. Lo vimos porque estaban en el vientre de la madre, no habían hecho ni bien ni mal, no había nada mejor que el otro. Hermanos, no somos VIP. Hermanos, somos de la misma masa de barro. No es que, Dios me eligió porque yo iba a predicar. Dios me eligió porque yo soy el que mejor hago las cosas. Dios me eligió porque yo soy el más santo. No, Dios no nos eligió por nada en nosotros, hermano. Nada. Al contrario, ¿qué veía cuando nos veía? Hermanos, gente reprobada, gente pecaminosa, gente rebelde. Así que, ¿por qué nos escogió Dios? Por nada. Yo una vez escuché, y siempre me recuerdo de eso, una persona que decía, Señor, ¿por qué me amaste a mí? Y yo pensaba, ¿por qué me habrá amado? Por nada. Porque la Biblia nos muestra como zarzas. Como zarza. Pero nosotros creemos que es como, no, es que Dios me amó a mí porque yo soy especial. Porque Él vio mi corazón y me dio especial. Al contrario, Dios, ¿a quién escoge? A lo vil, a lo necio. No escoge a lo sabio ni a lo importante. Él se va precisamente para que sea exaltada su gloria. Escoge lo vil y lo necio. Así que, hermanos, es soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos. ¿Qué hace? Elige.
Elige, hermanos, y cuando elige, lo que está haciendo, hermano, es dejar de elegir al otro. No sé si logra entender eso, hermano. Cuando escoge a uno, lo que está haciendo es simplemente dejar de escoger al otro. Hay una total, hermanos, y redondeo eso. ¿Por qué no puede ser por algo que Dios vio de antemano? Porque estamos totalmente depravados, muertos, porque no hay uno que haga lo bueno, porque no hay quien busque a Dios, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no puede ser por algo que Él vio de antemano. No hay ningún mérito en nosotros, hermano. ¿Qué dice Efesios 1:5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el puro amor de su voluntad, hermano. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Y qué dice Romanos 9:11? Lo leímos ya. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Hermanos, esto es quizás lo más importante. ¿Para qué nos elige? ¿Para qué nos elige, Karen? ¿Alcanzas a leer? Está difícil. Era para que estuvieran atentos ahí. Para ser los recipientes de gracia especial. Cuando decimos gracia especial nos acordamos de gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Es el amor, la misericordia que Dios muestra sobre justos e injustos, sobre todos. Hermanos, porque a todos Dios nos ha dado gracia, nos ha dado vida, nos ha dado tiempos buenos, nos ha dado lluvia, nos ha dado alimento a todos, gracia común a todos. Pero cuando Dios escoge a alguien, ¿a quién escogió? ¿A alguien bueno? ¿A alguien reprobado? Hermanos, y Dios venía y si no hacía nada y me llamaba, Jaime, ven. Jaime reprobado, Jaime pecador, Jaime rebelde, Dios te llama, me voy. Y le dábamos la vuelta, la espalda a Dios todas las veces. Hermanos, lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos a esos elegidos, hermano, era venir y derramar toda su gracia especial sobre nosotros. Hermano, tuvo que hacernos nueva criatura. No entrábamos al reino de Dios, no bastaba como, ya tú, porque tú venías y no tenías nada bueno. Debes creer en Cristo, cree. No, ¿te acuerdas que no podían creer? Arrepiéntete, no se va a arrepentir nunca, hermano. Nunca se va a arrepentir, nunca va a creer, nunca va a venir, nunca va a obedecer la ley. ¿Qué tenía que hacer Dios? Venir en primera instancia, una obra de gracia especial. Y cuando hablamos de gracia especial, estamos hablando de una obra sobrenatural que provoca el Espíritu Santo. Hermanos, no somos nacidos por voluntad de hombre o de varón, es un milagro en que el Espíritu Santo nos regenera, nos cambia. Íbamos para allá y nos cambió el corazón y teníamos un corazón de piedra y Él nos puso un corazón de carne y Él puso su espíritu en nosotros y Él escribió su ley en nosotros, hermano. Así que nos elige y al elegirnos nos hace recipientes de su gracia especial. Hermanos, nos aplica a la redención, nos salva, nos hace nacer de nuevo. Y cuando nos hace nacer de nuevo, nos regala la fe y nos concede el arrepentimiento, hermanos, y nos santifica y nos regala la santificación. Hermanos, y si estamos de pie y si vamos a llegar al final, es porque Él constantemente nos ha hecho recipientes de gracia especial. Todos los días nos vuelve a sostener, nos vuelve a dar misericordia, nos da de su espíritu, nos ayuda en la oración, nos santifica. Hermanos, Dios al elegirnos tuvo que activamente venir y hacernos recipientes de su gracia especial. No es solo decirlo, elijo. Él tuvo que cambiarnos, hermano.
tuvo que darnos un nuevo corazón, tuvo que darnos la fe, tuvo que convertirnos, hermano, recipientes de gracia especial y eterna salvación. Hermanos, y la última diapositiva, la reprobación. La reprobación. Juan Calvino decía lo siguiente: el decreto de la reprobación es el decreto espantoso. Él le daba miedo a ese decreto. Él le daba temor el decreto, pero decía, pero no nos atrevemos a ignorarlo, porque es un decreto de Dios. Es espantoso, es duro, es fuerte, es el decreto espantoso, pero es el decreto de Dios. Hermanos, si en este decreto puede definirse así, ¿quién lo lee? A ver, ¿quién lo puede leer? Puede definirse como aquel acto eterno de Dios, por medio del cual determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigarlos por causa de sus pecados, para la manifestación de la justicia divina. Puede definirse como el acto eterno de Dios, decreto, por medio del cual Él determinó pasar por alto. Y ahí yo pongo y subrayo, pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigarlos por causa de sus pecados, para la manifestación de la justicia divina. Y primero es un acto eterno y soberano de Dios. Y escuchen lo que dice la Biblia, hermano, para que nos sea más fácil de digerir el espantoso decreto de la reprobación. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Primera de Pedro 2.8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Romanos 11.7.8 dice, ¿qué pues? ¿Qué buscaba Israel? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Así que es un acto de Dios donde Él ha determinado, pero ha determinado ¿qué? ¿Qué dice ahí? Pasar por alto. Hermanos, ¿qué tiene que hacer Dios para salvar un hombre? ¿Qué tiene que hacer Dios para salvar un hombre? Lo dijimos hace un ratito. Gracia especial. Esteban, ¿qué dijimos de la gracia especial? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué milagro tiene que hacer Dios para que ese muerto vuelva a la vida? Ejemplos. ¿Ninguno? No se tiene que hacer harto. ¿Qué tiene que hacer Dios para salvar? Tiene que regenerar. ¿Qué otra cosa más? Cambiar el corazón. ¿Qué más? ¿Qué tiene que dar al hombre? Fe. Ok. Ahora les pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios para endurecer a un hombre o para condenar a un hombre? Nada. O pasar por alto. O, como dice el hermano Juvenal allá más simple, lo deja nomás. Hermanos, Dios cuando quiere salvar a alguien tiene que hacerlo todo activamente.
para condenar, para cumplir su decreto de desaprobación, no tiene que hacer nada, porque somos hombres caídos. Lo único que tiene que hacer Dios es pasar por alto, pasar por alto. Hermanos, es negarle las operaciones de su gracia especial. Eso es, pasar por alto es, a ti te voy a dar las operaciones de la gracia especial, a ti te las voy a negar, pero no estoy haciendo nada malo en ti, estoy dejando de hacer algo nomás, estoy pasando por alto. Pero no estoy creando maldad en tu corazón, no estoy creando pecado en tu corazón, no, simplemente te estoy dejando, estoy pasando por alto y en lugar de darte a ti la gracia especial, se la doy a este otro. Pero no creo el mal en tu corazón, no creo ninguna clase de mal en tu corazón, ni soy injusto porque tú eres un pecador, simplemente te dejo. Quiero endurecerte, te dejo. Y piense esto en términos contrarios. ¿Qué pasaría si Dios te deja a ti ahora? ¿En qué se convierte tu corazón? Si se retira, si te deja, si deja de enviarte su espíritu, ¿en qué te conviertes? Mueres, te secas, te pierdes, te endureces. Y por eso que activamente Dios tiene que venir al elegido, al salvado y darle de su espíritu y tenerme misericordia y tenerme piedad constantemente. Pero al que ha decidido dejar, no tiene que hacer nada, hermano. No tiene que crear maldad en el corazón del hombre, solo retirarse. Y fíjense lo que dice la Biblia. Dice, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hermanos, aquí está hablando, Romanos 1 está hablando cómo el hombre, habiendo recibido revelación que Dios era el creador, no lo glorificó como creador, sino que adoró al sol, adoró la creación y no tuvo en cuenta glorificar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Daniel 29:4, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón, no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Si Dios no nos da ojos para ver, ni oídos para oír, el hombre no va a escuchar. Salmos 81, 11, 12 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Así que, ¿cómo hace Dios para salvar a alguien? Lo debe hacer recipiente de toda la gracia especial. ¿Cómo hace Dios para cumplir el decreto de la reprobación? Solo los deja, solo los pasa por alto. Les niega esta operación especial y ellos se encienden en sus pecados, se encienden en su dureza, multiplican su maldad, hermanos, y eso nos va a llevar a lo que sigue, hermano. Cuando les niega las operaciones de su gracia especial, dice, y castigarlos por causa de sus pecados. Hermanos, la salvación, la elección, no hay mérito alguno, ¿cierto? Pero en la reprobación, ¿qué hay? ¿Qué hay en la reprobación? ¿Sí? Cuando Dios salva y elige, no elige porque somos santos. No, Él decide hacerme santo y santificarme. Cuando Dios ejecuta su decreto de reprobación, hermanos, ahí sí considera el demérito de los hombres.
el pecado. Así que en la salvación es solo gracia, soberana gracia, porque no vio nada bueno de antemano en mí. Pero en el decreto de reprobación, Él me mira y dice que es por causa de mi pecado. Es por causa de mi pecado. Así que ¿es injusto Dios al reprobar? No, porque es por causa del pecado de los hombres. Por causa del pecado de los hombres. Así que dice, ha decidido, les niega la operación de su gracia especial y decide castigarlos, pero ese castigo es por causa de sus pecados. ¿Y para qué? Para la manifestación de la justicia divina, como diría el hombre, ¿cómo se llama? Julito Martínez. Para manifestación de la justicia divina. Así que se dan cuenta que Dios actúa distinto. Termino, hermano, probablemente hablemos de esto en el taller de preguntas, pero un pequeño resumen para redondear, hermano. Elección, reprobación. Elección, soberanía de Dios, soberanía de Dios. ¿Cierto? Elección, reprobación, soberanía de Dios, soberanía de Dios. En elección, gracia. No tomó en cuenta los pecados del hombre. En la reprobación, justicia. Considera los pecados del hombre. Justicia. Así que, de nuevo, elección, soberanía, reprobación, soberanía. Elección, gracia. No toma en cuenta ningún mérito. Acá, justicia. Toma en cuenta los pecados del hombre. Elección, salvación. Reprobación, condenación. Elección, operación del Espíritu, recipientes de gracia especial. En reprobación, pasar por alto. No hace nada, no crea el pecado, no infunde maldad. Pasar por alto. Acá, en la elección, Dios se muestra justo y santo. En la reprobación, Dios se muestra justo y santo. Nunca es injusto, nunca es malo, nunca es pecaminoso. Siempre Él es sabio, justo, bueno y santo. Hermanos, en la elección es para la gloria de Dios. Hermanos, en la reprobación es para la gloria de Dios. Ambos. Ambos, hermanos. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, ahí en Corintios dice, somos los predicadores del Evangelio, dice, somos grato olor de Cristo. Llevamos el grato olor de Cristo por todas partes. Hermanos, si la responsabilidad de un predicador es llevar el olor grato de Cristo a todos. Hermanos, pero ¿todos se van a salvar? No. Y ahí Pablo continúa. Olor de vida para vida en los que se salvan, pero olor de muerte para muerte en los que se pierden. El mismo mensaje de Cristo, el mismo olor fragante, pero en unos olor de vida, en otros olor de muerte. Hermanos, pero es el mismo mensaje y el predicador es fiel y el predicador no tiene que salvar, el predicador tiene que predicar, porque Dios decide salvar a algunos y deja de lado a otros, hermanos. Y Él lo hace. Hermanos, pero reconociendo este misterio de Dios y lo elevado del misterio de Dios, Pablo añade una frase y dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Llevar el mensaje de la salvación y que Dios con el mismo mensaje manifieste el olor de su conocimiento para vida en algunos, hermanos, y para muerte en otros, y que de igual forma Dios sea glorificado, porque acá muestra, hermanos, su misericordia, y acá muestra su justicia, acá muestra amor, acá muestra su justo juicio, y que Dios sea glorificado igual. Siempre el apóstol dice, y para esto, ¿quién es suficiente, hermano? Ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos, capaces para administrar estos grandes misterios de Dios. Póngase en pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Y nos vamos a tomar luego un tiempito antes de comenzar con las sesiones de preguntas. Oramos al Señor.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu decreto, Señor. Gracias porque nos permites a esta hora de la tarde, Señor, aquí, en este lugar, Dios mío, habiendo ocultado, Señor, estos misterios de los sabios y entendidos, habernos revelado a nosotros, estos pequeños, hermanos, los misterios, lo elevado de tu decreto, Señor. Con humildad te agradecemos y te pedimos, Señor, que tú selles tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que nos permitas con asombro ver la declaración de tu palabra, Señor. Y con gratitud, Dios mío, bendecir tu nombre, porque estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor. Y cual más, cual menos de los que estamos aquí, Señor, hemos recibido tu gracia, Señor. Nos has dado la fe, el arrepentimiento, has tenido misericordia, nos has santificado. Aquí estamos, Señor. Y si estamos aquí, si hemos venido, si hemos entendido, si algo de bueno hemos hecho, es porque tú has provocado ese bien en nosotros, Señor. Es porque tú has decidido no pasarnos por alto, no dejarnos a nuestros propios caminos, sino que has decidido enviarnos a tu Hijo, darnos las operaciones de tu Espíritu y salvarnos, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu salvación, por tu elección, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.